Buenas tardes a todos y bienvenidos todos a la comunidad de San Felipe Benizi. Hoy celebramos el 21º domingo del tiempo ordinario. Nuestro celebrante el día de hoy es el Padre Denis, párroco de nuestra comunidad, y lo acompaña el diácono José Antonio Luna. Somos la Iglesia, la Asamblea Universal de Creyentes, el cuerpo de Cristo, llamados a construir el reino de Dios. Cada uno de nosotros forma parte de esta institución que se remonta casi 2000 años a San Pedro, la piedra sobre la cual estamos construidos. Al celebrar la Eucaristía aquí hoy, reflexionemos acerca de este asombroso privilegio de ser parte de esta misión de 2000 años y de considerarnos lo que tenemos que hacer para acercarla más a la perfección. Ofrezcamos hoy en este día nuestra Eucaristía por las necesidades que conocemos, por las que hay en nuestra parroquia, por los enfermos y todos los recién fallecidos y los que han fallecido también a lo largo de este año. Acompañemos al coro con el canto Somos una iglesia y todos juntos como iglesia cantemos para dar inicio a nuestra celebración. Gracias. Un solo Señor, un mismo Espíritu, somos una iglesia. Un solo Señor, un mismo Espíritu, somos una iglesia. Vivamos nuestro llamado, siendo fieles, siendo amables y pacientes. Un solo Señor, un mismo Espíritu, somos una iglesia. Un solo Señor, un mismo Espíritu, somos una iglesia. Unidos nos mantendremos con lazos y con lazos de paz y amor. Un solo Señor, un mismo Espíritu, somos una iglesia. Un solo Señor, un mismo Espíritu, somos una iglesia. Pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Espíritu. Pues hermanos, hermanas, estamos aquí reunidos en este domingo y es verdad que este domingo celebramos el 21º domingo del tiempo ordinario y las lecturas son muy bonitas, pero también este fin de semana recordemos también a San Felipe Benizi, el patrón de nuestra iglesia, es su día también.
Normalmente, en años normales, nosotros tenemos una gran misa bilingüe junta y después un picnic, ¿no? Pero esta vez no podemos hacerlo así, pero ok, por lo menos lo recordemos en las oraciones y de seguida hacer un poquito de palabras. Y sí, simplemente el año que viene la fiesta va a ser más grande, ¿ok? Amén. Es así, ¿no? Y pues estamos aquí todos juntos en este día. Cada uno de nosotros ha fallado en una manera u otra, pero entendemos que Dios está siempre con nosotros, pues reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y misión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que interceda por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y llévenos a la vida eterna. Amén.
nuestro, grandeza de los humildes, que por medio de San Felipe protegiste amorosamente a la orden de los siervos de María, y la propagaste y le diste estabilidad con santas reglas. Concédenos que, a imitación de tan insigne Padre, sirvamos fielmente a la Virgen Santísima y difundamos con ardor apostólico el reino de Cristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Pueden tomar asiento, seguimos con la liturgia de la palabra. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor a Sebna, mayordomo de palacio: Te echaré de tu puesto y te destituiré de tu cargo. Aquel mismo día llamaré a mi siervo, a Eliacín, el hijo de Hilcías. Le vestiré tu túnica, le ceñiré tu banda y le traspasaré tus poderes. Será un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Pondré la llave del palacio de David sobre su hombro. Lo que él abra, nadie lo cerrará. Lo que él cierre, nadie lo abrirá. Lo fijaré como un clavo en muro firme, y será un trono de gloria para la casa de su padre. Palabra de Dios. Señor, tu amor perdura eternamente. ¿Todos? De todo corazón te damos gracias, Señor, porque escuchaste nuestros ruegos. Te cantaremos delante de tus ángeles, te adoraremos en tu templo. Señor, tu amor perdura eternamente. Señor, te damos gracias por tu lealtad y por tu amor. Siempre que te invocamos, nos oíste y nos llenaste de valor. Señor, tu amor perdura eternamente. Se complace el Señor en los humildes y rechaza el engreído. Señor, tu amor perdura eternamente. Obra tuya soy, no me abandones. Señor, tu amor perdura eternamente. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Qué inmensa y rica es la sabiduría y la ciencia de Dios. Qué impenetrables son sus designios e incomprensibles sus caminos. ¿Quién ha conocido jamás el pensamiento del Señor o ha llegado a ser su consejero? ¿Quién ha podido darle algo primero para que Dios se lo tenga que pagar? En efecto, todo proviene de Dios, todo ha sido hecho por Él y todo está orientado hacia Él. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella, dice el Señor.
Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no le dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a sentarnos un momento. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos al encuentro de Jesús resucitado. Hoy las lecturas nos traen un gran mensaje a cada uno de nosotros en la confesión de San Pedro y también la confesión que nosotros hacemos diariamente en nuestra diaria oración. Dice la palabra que cuando tú confiesas tu pecado, Dios lo cubre. Cuando tú lo cubres, Dios descubre tu pecado. Cuando tú aceptas tu pecado, Dios perdona todo. Y la primera lectura me recuerda el momento en cuando yo era joven y yo pues con muchas ganas de manejar en este país y habiendo tantas leyes y las leyes, altos, señales, todo, hasta en nuestra propia casa, mamá y papá, y nosotros como hijos debemos respetar esas leyes porque es un privilegio. Y si no respetamos las leyes, los privilegios se nos quitan. Si cuando nosotros agarramos una licencia de manejar, no respetamos esa ley que es de todos los Estados Unidos al manejar, nos van quitando puntos y a la acumulación de puntos ya se nos quita el privilegio de manejar, pero se le están dando a otros. En la primera lectura escuchamos cómo a este ministro que estaba a cargo de la iglesia de Jerusalén, que estaba a cargo del reino de David, se le fue quitando el privilegio, no porque Dios quita, cuando Dios da, Él no quita, te lo da completamente. Quien se lo quita es uno mismo porque se va alejando uno del camino del Señor. Y viene otro y también pasará por lo mismo. Pero Pablo nos dice que a su debido tiempo vino a nosotros alguien que permanentemente iba a luchar y que por la gracia de ese alguien nosotros debemos de vivir en ese estado de gratitud. Agradecer a Dios nuestro Señor por todo lo que tenemos. Agradecer el día, aunque el día esté bien calientito. En el Evangelio escuchamos pues esa confesión tan potente de Pedro. Y qué confesión tan grande que hasta Jesucristo le dijo: en verdad te digo que aunque me hayas negado, aunque tú hayas caído y te hayas levantado muchas veces, en ti voy a fundar mi iglesia. Y queridos hermanos, desde hace 2000 años, la Iglesia Católica, siendo Pedro el primer papa de nuestra iglesia,
Sucesivamente ha habido papas tras papa, hasta ahorita en la actualidad nuestro Papa Francisco, que lleva la espiritualidad de San Francisco de Asís. Qué grande es el Señor y qué regalo nos ha dado a nosotros. Pero también el Evangelio nos habla de un espejo, porque en Génesis, en el primer capítulo, dice la palabra que nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y por ahí una canción dice que el espejo no miente, que cuando yo me voy a ver a ese espejo, a veces me veo un poquito diferente. Y si me veo un poquito diferente es porque me quiero engañar yo mismo, es porque me falta Dios, es porque hace falta algo en mi vida. Hay algunos de nosotros que quizás podremos engañarnos haciendo bien esa imagen, viéndonos perfectamente en ese espejo. Queridos hermanos, lo que está para ti, nadie te lo quita. Hoy vemos en la confesión de Pedro cómo él sufrió situaciones, aún teniendo el Espíritu. Nuestro caminar es el caminar igual que de todos los apóstoles. Vamos nosotros por un caminar, haciendo el camino con Jesucristo, y en ese camino nosotros vamos alimentándonos del amor. ¿Por qué? Porque es un sacrificio de amor, es un amor sacrificial. Y si no, veamos a nuestros padres, veamos a nuestros abuelos, lucharon por un ideal y dejaron fe, dejaron obras. Y las obras, cada una, fueron constructivas, no destructivas. Jesucristo le dice a Pedro, sobre ti construiré mi iglesia. En la Biblia leemos que alguien usó una piedra para acabar con todo un ejército. Pedro usó una piedra para edificar la iglesia. Hay por ahí alguien que usó una piedra para sentarse y descansar y esperar a que todos hicieran lo que tenían que hacer mientras que él descansaba. ¿Cuál es la imagen que nosotros queremos dar al mundo? ¿De qué manera tú quisieras ser recordado? Yo quisiera ser recordado en mis últimos días. ¿De qué manera quiero ser recordado en el futuro? Pedro hizo un camino al andar y ese camino hasta el día de hoy nosotros lo conocemos porque Jesucristo lo marcó. Al igual San Felipe que nació en 1233 y en ese mismo año nació la Orden de los Siervos de María. Y sucesivamente, año tras año, ha habido elementos grandes, frailes grandes oradores. Y sucesivamente ha habido prior general de la Orden de los Siervos. Pero siervo ejemplar, San Felipe Benizzi, porque se entregó a Dios, se entregó a nuestra Santa Madre Santísima. Fíjense que cuando uno entra a la escuela, la maestra nos da un papel para saber cuánto es que nosotros tenemos de sabiduría y así poder trabajar. Obviamente que San Felipe Benizzi, viniendo de un matrimonio, de unos padres ejemplares, de un padre con nombre Jacopo y una madre llamada Alba Verde, ellos le daban la educación que podían. Pero en aquellos tiempos la educación se impartía a hombres y mujeres por un religioso. Y el religioso que le daba la educación a San Felipe era un siervo de María. San Felipe abrió su corazón y fue iluminado tan grandemente que a la edad muy joven, pidió a la fraternidad de los siervos de María que fuera aceptado. Y lo aceptaron. Y durante un capítulo y después de muchas oraciones lo hicieron fraile. Y él se retiró a un lugar apartado por sí propio. Y después de un retiro de 4 años, estando en oración bastante porque él quería deshacerse de todo, quería vaciarse de todo el mundo que estaba dentro de él, el Espíritu Santo y la Virgen María le concedieron ese envío. Y como ritual, como señal
Dicen que de la montaña ese donde estaba él en oración y en retiro, manó agua de esa montaña que simboliza el perdón de los pecados. A él, para eso, él fue una señal. Otra señal milagrosa, ya que él después fue prior general, fue la curación de un leproso. Dicen que Felipe iba en el caminar y encontró a un leproso y el leproso le pedía ayuda. Y San Felipe, quitándose el sayal, lo cubrió. Y después de que lo cubrió con el sayal y le hizo oración, ese leproso sanó. Queridos hermanos, ese sayal todavía está en una iglesia de Florencia, allá en Italia. Cuenta también la historia de otros milagros que hizo él, pero de los más reconocidos es cuando San Felipe, por su benevolencia, su caridad, su servicio, su humildad y estar siempre junto a María, queridos hermanos, donde está María está Jesucristo. Y donde Jesucristo está, ahí va María también. Cuentan que iban en un caminar donde se iba a elegir al Papa en el conclave, e iba de compañero un cardenal junto con Felipe. Y el cardenal iba persuadiendo a que Felipe fuera Papa. Y Felipe se horrorizaba porque Felipe tenía tanta humildad que él sentía que eso no era para él, que iba a dejar a los siervos de María desamparados, porque él se debía no al púlpito, sino abajo del púlpito, con los trabajos más difíciles, con los siervos. Dicen que se le perdió al cardenal y se le perdió a los demás cardenales y subió a un monte. Y en ese monte hizo oración. Hizo oración y después de su oración se eligió a un papa. Y dicen que en ese monte hay un torrente de agua que nace de ahí. Es una agua tibia, es una agua que te llena de mucho placer. Y hasta el día de hoy, ese torrente de agua se llama el Baño de San Felipe. ¿Dónde está ese torrente? En la gruta del monte Amiata, aguas termales. Y tantos lugares en que visitó San Felipe, dicen que él escogía de los monasterios los más pobres. Y al igual que Jesucristo, él cuando llegaba a un monasterio siendo el prior general, el que estaba al frente de toda la hermandad de los siervos de María, él siempre decía, no digan lo que yo soy, no le cuenten a nadie. Él entraba en el ayuno y dejaba que todos los demás frailes comieran lo mejor que había. Y él se abstenía a comer ajo. Era un gran hombre dado a Dios nuestro Señor. Se le conocía por su humildad. Cuentan que en la guerra que había en aquel tiempo, hace 700 años, en la ciudad de Florencia, no había mucha comida, no había que comer. Entonces él dijo, pongámonos en oración. Y los demás le dijeron, pero ¿cómo vamos a orar si tenemos mucha hambre? Él insistió, hagamos oración. La mañana siguiente tocaron la puerta del convento, abrieron la puerta y había unos canastos de pan que simbolizaban pues la abundancia. Esa abundancia que nos da Dios nuestro Señor. Queridos hermanos, ¿cuántas veces nuestra Santa Madre, cuántas veces un Santo Padre cansado hizo una oración que quizás escuchamos, pero de haber no tenido comida en casa, de pasar un tiempo difícil, de la nada, nosotros estábamos comiendo alimentos todos juntos en casa? ¿Cómo es que eso llega a nosotros? Entonces, queridos hermanos, esa imagen que nosotros damos, esas palabras que Jesucristo le dijo a los apóstoles, y ustedes, ¿quién dicen que soy yo? ¿Cómo tú reflejas a Jesucristo en tu diario vivir? ¿Cómo ves a Jesucristo en los demás? ¿Con qué ojos de humildad tú ves a tu prójimo?
¿Cómo tú ves a un Dios vivo en medio de tu papá y de tu mamá? Porque hoy en día, queridos hermanos, escuchamos historias de hijos que maltratan a un padre, de hijos que maltratan a una madre. Hoy en día, queridos hermanos, con esta pandemia, es un privilegio estar como familia, porque de repente nos llega esa